Estás en Café Pastoral 1370 AM. Muy buenos días para toda nuestra teleaudiencia de Frecuencia F. Bendiciones. Soy Eliad Montes y estaré con ustedes durante la siguiente hora en esto que es Café Pastoral. Agradeciéndole por preferirnos y darnos la oportunidad de acompañarle semana tras semana. Concluyendo lo que es la semana misionera, igual pues hablo de los días hábiles, pero aún falta sábado y domingo, donde cerraremos lo que es esta hermosa celebración de la semana misionera. Ayer tuvimos un hermoso día donde nuestro reto y compromiso era dar, recordando qué misiones se hacen con los pies de los que van, pero de igual manera con las manos de los que dan y también con la oración de aquellos que sostienen la obra misionera con sus rodillas orando. Por ello, hoy hablaremos de la importancia de la oración en la obra misionera. Así que espero que esté muy atento porque de seguro este tema aclarará algunas cosas y le bendecirá. También agradecer a aquellos que sintonizan nuestro dial conectados con la 1370M, también a aquellos que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales y también a quienes pueden vernos a través de nuestro canal. Así que sea usted bienvenido hoy a Café Pastoral. Al hablar de la importancia de la oración en la obra misionera, quiero tomar un texto extraordinario. Está en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 7. Y esta es casi que la única frase que usa Jesús. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Al tomar este texto, el escritor está tomando un versículo de la Septuaginta. Este hombre, igual, aplica este texto a la vida de Jesús. Y de esta manera es como si el Hijo, al venir al mundo y al ser introducido, exclamara de esta manera, hablando de sí mismo, y casi que es el único apelativo que hace acerca de sí, y es una figura obediente y dependiente del Padre en el tiempo de su encarnación. Si hay algo extraordinario que quiero rescatar de este texto, es que servir a Dios en la obra misionera de alguna forma es un acto condescendiente, donde se somete mi deseo y mi voluntad a la voluntad de otro y alguien se ofrece voluntariamente a cumplir la voluntad de alguien superior y que de alguna manera ahora esta voluntad se convierte en su deleite. Quiero que interpretemos bien este texto porque vamos a hablar acerca de la importancia de la oración y la obra misionera. Jesús se muestra en este texto como aquel que voluntariamente se ofrece en una figura apostólica. De hecho, es de los pocos textos donde puede hacerse un apelativo a un apostolado en Cristo y se lo voy a explicar de una forma muy especial. Esta figura de enviado es que se toma como una figura apostólica. No podemos compararlo en igualdad a los apóstoles o aquellos de la iglesia en el siglo I, sino bajo el contexto de enviado. Jesús es el enviado del Padre y Jesús es el deseoso por venir a cumplir la voluntad del Padre. Así que esta frase, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, se convierte en una oración. Esta oración expresa dos factores importantísimos, los cuales quiero poner como base en introducción a lo que será este tema. Primeramente, es el deseo del Hijo. Entonces dije, esta expresión entonces dije, queda claro que Dios no podía quedar propiciado por sacrificios, y es cuando Jesús habla, si la sangre de los machos cabríos no pueden salvar al hombre ni quitar sus pecados, entonces vengo yo. Lo que implica es que si bien la venida de Cristo no era obligación para Él, por cuanto nos amó y quiso salvarnos, entonces su venida se hace necesaria. Apliquemos esto a la obra misionera. Si bien una persona puede estar en un lugar, nada lo obliga a moverse a otro. Nada lo obliga a tener que dejar lo que tiene, lo que hace, por ir a un lugar totalmente nuevo. Más
cuanto acepta la voluntad de Dios y desea responder al llamado, entonces tal acción se hace necesaria. El amor a los perdidos lo hace necesario. El deseo de que otros sean salvos hace que esta acción se convierta entonces en algo necesario. Hagamos un ejemplo sencillo. Nada te obliga a irte de la casa de papá y mamá si allí lo tienes bien. Pero si quieres formar una familia y formar tu futuro, entonces salir, habrá un momento en el cual se hace necesario. Si aplicamos este principio y lo interpretamos de esta forma, será muy fácil entender que Jesús ahora, orando en esta forma, nos muestra un modelo condescendiente extraordinario. Quiero que apliquemos en esta parte un concepto teológico y es Cristo en igualdad en cuanto a naturaleza, esencia y sustancia con el Padre. Es totalmente igual, ninguno superior al otro ni mayor, solo que en el tiempo de su encarnación, mira lo hermoso de esta oración, en el tiempo de su encarnación, el Hijo se hace aún inferior a los ángeles en limitaciones físicas y pues al estar sujeto a tiempo, al día, el cansancio, el sueño, en este aspecto se hace inferior, pero en deidad totalmente igual. Pero mira ahora cómo ahora el Hijo ora al Padre. Y cuando ora al Padre, tú escuchas orar al Hijo. Y el Hijo dice, Padre mío, mira cómo lo llama ahora. Siendo igual, lo llama mi Padre. Pero no solo lo llama Padre, sino que también lo llama mi Dios y lo llama mi Señor. Jesús nos muestra un modelo extraordinario para usted y para mí que queremos hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre, sobre todo en el aspecto misionero. Es la forma más hermosa de depender. Y esto es un modelo extraordinario para nosotros, porque siendo Dios e igual a Dios, hizo del Padre su Dios. Y esto es extraordinario porque nos muestra que en la obra del Señor, tanto usted como yo, debemos depender completamente de Dios. Usted que tiene un llamado, usted que tiene un propósito, usted que tiene una llama por las misiones, pues Dios es el que llama. Usted responde deseoso de hacer la voluntad, pero al hacerla, Jehová, Él será su Dios y de alguna manera Él cuidará de usted. Lo vamos a ver a lo largo de este tema, pero quería ponerlo como base y fundamento para lo que vamos a conversar. Por ello, le invito a reflexionar. ¿Has tenido dudas en algún momento cuando has querido hacer la voluntad de Dios? ¿De alguna manera te has sentido limitado en el aspecto de que no puedes planear todo lo que será? Pues bien, hoy este tema de seguro te bendecirá y te invito a la oración. La oración traerá mucha claridad y tiempo de respuesta en aquellos momentos donde más lo necesitas al sentir que estás cumpliendo el propósito de Dios, sobre todo en la obra misionera. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos un poco más de este tema, la importancia de la oración cuando hacemos la obra del Señor. Ya volvemos con más en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hebreos 10:7 dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo está escrito de mí. Al interpretar este texto lo hemos tomado como base para hablar de la importancia en la oración cuando tratamos de cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, esta declaración, he aquí que vengo, constituye una expresión muy especial dentro del concepto mesiánico de Cristo cuando vino al mundo. Es descrito entonces como aquel que se ofrece a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Aplicando este concepto a aquel que de alguna manera dedica su vida, sus años, su juventud, su esfuerzo, su tiempo, sus recursos a cumplir la voluntad de Dios, es alguien que se está ofreciendo primeramente a Dios porque las misiones nacen en el corazón de Dios y es el deseo de Dios. De allí que todo lo que compete a servir a Dios implica someterme primero a la voluntad de Dios porque esto es Dios quien lo ha determinado y lo ha planeado. El ofrecerse a sí mismo no puede ser una acción de dolor, una acción de complejo y de lamentos luego cuando pasa el tiempo. Al contrario, creo que debe disfrutarse. Cualquier tipo de padecimiento, cualquier tipo de situación que demande acomodarme
a ajustarme a la voluntad de Dios, debe hacerse deseoso. Por ello, muchas veces el que sirve al Señor está lleno de limitaciones. No porque no pueda hacer cosas, no porque no tenga las habilidades aún de adquirir posesiones, bienes, comodidades o lujos, sino más bien porque se ha negado voluntariamente a ellas con tal de cumplir el propósito del Señor. Por ello, en algún momento de la vida, estos momentos pueden ser muy cruciales. La situación cuando tengo que elegir, decidir, y no solo esto, sino que aceptar a la vez lo que va a representar cumplir la voluntad del Señor. Por otra parte, esta frase actúa como una oración con propósito. Y no solo es decirle a Dios, ayúdame a hacer. Lo que está diciendo es, lo voy a hacer. Es obrar de una forma como ya lo he determinado hacer y como lo he planeado. Por ello, puedo usar esta frase para hablar que en la oración, cuando hacemos la voluntad de Dios, no solo es decirle a Dios, Dios, quiero o ayúdame o si es tu voluntad. Lo que debemos orar es conforme a lo que has determinado. Así que es como cuando vas a conversar con alguien y ya determinaste de antemano si le vas a reclamar o sencillamente lo vas a perdonar, si le vas a discutir o lo vas a disculpar. Es decir, lo he determinado de antemano. Por ello, cuando oramos, debes orar con determinación. Así que tu oración se enfocará en base a aquello que has determinado. Jesús determinó ir a la cruz, por ello tú lo escuchas orando en Getsemaní. No sea lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. Lo ha determinado. Así que cuando Pedro también le dice, no permitas que te maten, Jesús mira a Pedro y lo reprende y le dice, me estorbas en este momento porque pones la mira en lo que puede hacer el hombre y no en lo que Dios ha determinado. Jesús tiene claro cuál es su propósito. Lo escuchas tú luego hablando cuando lo apresaron. Y los apóstoles le dicen, no estás solo, te vamos a defender, hagamos de cuchillos espadas. Y Pedro corta la oreja del siervo del sacerdote. Y Jesús habla y dice, ¿por qué hacen esto? ¿Acaso no saben que yo puedo orar al Padre y pedir y Él no me dará menos de 12 legiones de ángeles? Pero Jesús tiene claro el propósito. Entonces, mira la frase de Jesús, ¿cómo se cumplirán entonces las Escrituras? Este tipo de frases que Jesús suelta en determinados momentos en la vida de los apóstoles son luces que dan un matiz de que no vine aquí a cumplir mi propósito, sino la voluntad de Dios. Es importante que el que sirve a Dios tenga esta claridad de su propósito, así que su oración no estará permeada de dudas, su oración no estará permeada de complejos, su oración estará enfocada en el propósito que tiene, que ahora es el propósito de su vida. Junto con ello, la otra expresión que usa este texto que leímos es como está escrito de mí en el rollo del libro. Está escrito, es lo que perfectamente está planeado, perfectamente lo que está planificado, perfectamente lo que está determinado. Es decir, es venir a cumplir algo que ya ha establecido. Implica entonces que la obra misionera, o en este aspecto, servir al Señor, no se basa en improvisaciones, no se basa en voy a ver qué tal y si no, pues me devuelvo. Esto no se trata de que voy a intentarlo, voy a probar para ver si, voy a hacerlo porque sé que, esa es la posición. Lo voy a hacer porque tengo claro que, lo voy a emprender porque estoy seguro que. Esta es una posición totalmente diferente y radical. Así que, al igual que Jesús, cuando le dijo a aquel joven rico, ve y vende todo lo que tienes y sígueme, tal vez no es una expresión para muchos y tal vez no para todos. Si bien es una palabra abierta, no todos aceptan este nivel de compromiso que Jesús está invitando a este joven rico. Lo que Jesús le está diciendo a este joven es muy radical a la hora de la verdad. Y esto creo que es una gran lección para nosotros hoy en este tiempo. Y tiene que ver con lo radical de la decisión muchas veces cuando hemos determinado servir y sobre todo hacer la voluntad del Señor. Esto radical radica en que muchas veces no podemos estar en un lugar y nuestro corazón en otro. Esto generará un desenfoque total y no solo eso, sino que puede ser estorbo en el cumplimiento del propósito. Hay un ejemplo que quiero utilizar muy bien y lo voy a hacer de una forma muy rápida y espero usted pueda asimilar la lección de esta enseñanza muy pequeña. Eliseo está siguiendo a Elías. Elías de alguna manera es raptado, Eliseo queda, pero antes de que Eliseo quedara como sucesor de Elías, hubo un acto interesante que quiero resaltar y es cuando
Elías pone su manto sobre Eliseo y lo llama y le dice, ven, sígueme. Y Eliseo estaba detrás de una yunta de bueyes y dice que la soltó. Pero eso tuvo que haber tomado un par de días entre el llamado y seguirlo. Pero lo interesante que hace Eliseo es tomar la yunta de bueyes y los mató. Y no solo los mató, sino que con el arado lo picó y preparó la carne. Este hombre mató el becerro gordo o el becerro engordado. Es decir, no fue una celebración solo reducida a Elías, Eliseo y la familia. Fue una celebración donde asistió todo el pueblo seguramente. Pero junto con ello viene la gran lección. Eliseo dejó todo. Imagínate a Eliseo en la obra con Elías pensando en que los bueyes están allá, en que alguien los está trabajando y que, bueno, te los dejo trabajando y me das una rentabilidad. Entonces ahora su corazón estaría ligado a lo que está dejando atrás. Esta tal vez no sea una acción para todos, pero sí de alguna manera, vuelvo y lo repito, es una obra radical de aquellos que de alguna manera han entendido la naturaleza del llamado que Dios le ha hecho. Y esto tiene mucho valor. Así que lo que queda atrás quedó. Ahora empieza algo totalmente nuevo. Estará lleno de algún momento de un poco de duda. Sí, tal vez no lo podemos negar, pero lo radical implica de que hay un compromiso pleno. Por ello, luego de esta pausa, seguiremos hablando un poco más, porque creo que Dios le ha llamado a usted a cumplir un propósito y tiene un llamado específico. Así que juntos comprometámonos. Vamos a esta pausa y volvemos con más en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Resumiendo y ya casi que concluyendo nuestro tema en la mañana de hoy, hemos hablado un poco acerca de la oración dentro del servicio a Dios, en este caso, bajo el contexto de las misiones. Hubo una frase que dijo Jesús con los apóstoles y está en Mateo 9:37. Esta frase la dijo Jesús en medio de una conversación que tenía con los apóstoles y la da dentro del contexto de las multitudes y las necesidades que ellos tienen, pero también la compasión que Jesús tiene acerca de ellos. En el verso 36 dice, al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este es un contexto bastante interesante. Si hay algo que mueve el corazón a las misiones, es la misericordia y la compasión. Y de alguna manera es ver las necesidades. Por ello, mi palabra para usted. Si usted ve necesidad en los parques, pues los parques son suyos. Si usted ve necesidad de Dios en las cárceles, felicitaciones, las cárceles son suyas. Pero si usted ve necesidades en las escuelas, en los colegios, en las universidades, muy bien, ellos son suyos. Si usted ve necesidad de Dios en los magisterios, si usted ve necesidad de Dios en las cortes, muy bien, los magisterios y las cortes son suyas. Si usted ve necesidad de Dios en las instituciones gubernamentales, muy bien, ellas son suyas. Por lo tanto, donde quiera que haya necesidad, se requiere de alguien allí que represente esta figura de la misericordia de Dios al llevar una palabra y una compasión. Hay una frase que digo muy a menudo y es que no puede haber hombre en la tierra que viva sin haberlo conocido. O por lo menos, no puede vivir hombre en la tierra que no haya por lo menos tenido la oportunidad de haber escuchado hablar de Jesús. Por ello, esto radica de la necesidad. Jesús ve la necesidad en la gente y la palabra es tuvo compasión. La compasión no tiene solo que ver con ver el sufrimiento de los demás, tiene que ver con detener aquello que está provocando el sufrimiento en otros. Por ello, la compasión tiene que ver con ese viaje del corazón a las manos, donde no solo siento, sino que actúo. Así que no podemos seguir orando, heme aquí Señor, envíalo a Él, como en muchos tiempos fue una frase muy popular. Tiene que ver con heme aquí Señor, envíame a mí. Al ser enviados, entonces entra la reciprocidad de los pies de los que van, las manos que sostienen a aquel que va, pero también las oraciones que acompañan y respaldan a aquel que va. Por ello, cuando hablamos de la dádiva, el que da, va también. Así que cuando hacemos esto, damos nuestra oración y nuestro tiempo también para sostener la vida de aquellos que hoy hacen misiones. Jesús entonces usa una frase. Entonces dijo Jesús en el verso 37 del capítulo 9.
de Mateo. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esta frase es bastante interesante porque relata no solo lo grande de la cosecha, sino que también la necesidad de aquellos que ayuden a recoger aquella cosecha. Allá afuera siempre habrá una gran cosecha. Se necesitan entonces cosechadores. Allá afuera siempre habrá necesidad de Dios, aún en aquel rostro y en aquella vida que tú ves tan cerrada y fuerte y negada a abrirse a Dios. Creo que son de los que más necesitan. Por ello, en este contexto siempre habrá necesidad de aquellos obreros, de aquellos que van, de aquellos que sirven. Jesús está hablando y dentro de este contexto Jesús le dice una gran verdad. Primeramente, la verdad es que las mies es muchas y la otra verdad es que los obreros pocos. Una cosa es lo que hay y otra lo que de pronto se necesita, lo que se requiere. Así que Dios siempre pondrá, de acuerdo a la necesidad, una respuesta. Y quiero usar en este contexto el ejemplo de Agar e Ismael cuando, siendo echados de la casa de Abraham, andan en el desierto, les falta el pan, les falta el agua, y Ismael agarra a llorar, desfallecido completamente en el desierto. Su madre Agar, para no verlo morir, se distancia de él, lo deja solo, y aquí es cuando Ismael llora y grita, y Dios escuchó el llanto del muchacho, y Dios responde con una fuente de agua. El mensaje es claro. Hay personas que cierran sus ojos para no ver el sufrimiento que hay y prefieren hacerse los que no ven. Y no solo en este contexto, sino que aún teniendo el sufrimiento enfrente, cierran los ojos para no ver. Es decir, hay muchos que no quieren ver. Así de sencillo, no quieren ver la necesidad que hay de hacer obra misionera. Por otra parte, están aquellos que lloran y aquellos que sufren. Y son aquellos que necesitan porque se tornan totalmente dependientes de la misericordia y la compasión de otros. Así que cuando tú ves la necesidad, debes tener un corazón compasivo. Así que el que hace misiones tendrá un corazón misericordioso, compasivo y que no es indiferente a la necesidad de Dios en el corazón de los que están a su alrededor. Por último, en ese principio quiero resaltar algo importante y es la respuesta de Dios. Y creo que en este contexto Dios responde no tanto por Agar, porque Agar cerró los ojos y siendo la madre, es entendible, no quiero ver esto porque me rompe completamente y prefiero no estar. Debió ser una experiencia muy dolorosa ver morir a su hijo desfallecido en sus brazos. Debió ser muy duro para ella. Así que Dios responde, pero no por Agar, sino por los que lloran. Así que hoy mi palabra para ti es: no detengas ese fuego, esa llama que se ha encendido en ti para ir, para hacer, para servir, porque tú eres la respuesta de aquellos que lloran. Y lo interesante de todo esto es que Dios responderá no porque tú lo hayas pedido, es decir, no es que tú naciste y un día yo voy a hacer y voy a... No, tal vez cuando recién tenías 1 año, 2 años, ni siquiera sabías en quién te convertiría, pero un día viste una necesidad, un día tuviste un llamado y entonces tú te conviertes en la respuesta de Dios para aquellos que están orando por alguien que venga a servir en la mies. Tú eres la respuesta de Dios para aquellos que hoy sufren, lamentan y quieren oír una palabra de esperanza. Por ello, concluye Jesús conversando con los apóstoles y les hace una invitación, y esa es la oración. Entonces, en el verso 38, la palabra es muy clara. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Y esta es el cierre de este tema que quiero compartirte, porque es la invitación a orar. Y cuando habla de rogar, tiene que ver con la súplica. Y rogar no es pedir. Rogar es insistir hasta que tenga una respuesta. Eso es rogar. Rogar no es, mire, ¿será que me hace el favor? No, rogar es, mira, quiero, ayúdame, por favor. Rogar es insistir hasta que haya una respuesta. Así que esa llama que está en ti no se apagará hasta que te conviertas en la respuesta de Dios. Y por otra parte, ese rogar pues al Señor implica entonces que las misiones son de Dios y que la respuesta viene de Dios. La respuesta no viene de un movimiento humano y no es la mano del hombre la que te movió, te envió y te puso. Detrás de esto está Dios, que es el que te está moviendo e impulsando. Y la palabra es envíe.
Y esta palabra, rogad al Padre para que envíe, es muy clara, porque este enviar es como el que manda una carta que no volverá. Es como el que sella una carta, la cierra y no la volverá a abrir porque ya no le compete a él. Y la envía y esta carta no volverá. Es un viaje sin retorno. He aquí yo os envío, dijo Jesús. Es el mismo contexto. Al ser enviado es un viaje sin regreso. Es un viaje sin retorno. Es la naturaleza del servicio. Por ello, en este contexto es hermoso, porque son enviados obreros. Y en este otro contexto, los obreros es un trabajador, es alguien que sirve, es alguien que trabaja. Hacer la voluntad de Dios es trabajo, trabajo y más trabajo. Por ello, cuando sirves al Señor te alegrarás, porque ese trabajo te hace sentir útil y que estás cumpliendo el propósito. Por último, habla y dice, obreros a su mies. Entonces, queda claro, primeramente, que Dios es el dueño de la mies, no es el obrero. Pero Dios también es el Señor del obrero. Así que Dios cuida de la viña, pero Dios también cuida del obrero. Así que haciendo la voluntad de Dios será respuesta para aquellos que esperan, pero haciendo la voluntad de Dios, Dios será respuesta para ti que esperas también. Por ello te bendigo y vamos a esta pausa y regresaremos ya con las conclusiones de nuestro tema, la oración y las misiones en Café Pastoral. Estás en Café Pastoral 1370 AM. Hoy en Café Pastoral hemos llegado al final de nuestro tema, pero bueno, no podemos despedirnos sin motivarle a participar y comprometerse con la obra misionera. Tenemos un pastor misionero, tenemos una iglesia misionera y una ciudad, Cúcuta, y la Iglesia Centro Cristiano, plataforma para las misiones, plataforma mundial para la obra misionera. Por ello, le invito a participar, a comprometerse, ser parte de esta pasión por las misiones. Para ello, en esta semana misionera, comprometámonos, primeramente orando por las misiones, también dando para sostener la obra misionera, pero sin lugar a duda, respondiendo también con nuestro servicio a las misiones. Le invito a tomar un tiempo, a orar por los misioneros, a orar por los lugares alcanzados, pero también por aquellos no alcanzados, pero también en aquellos lugares donde ha llegado el Evangelio, por aquellos que son oprimidos, que son lastimados, que son aislados o que de alguna manera son menospreciados o no reconocidos por instituciones o gobiernos. Por ello, la oración por las misiones es necesaria. El misionero lo necesita, pero también aquellos que van a ser salvos también lo necesitan. Oremos más por las misiones, oremos por los misioneros y comprometámonos. Y si usted es la respuesta de Dios para ese lugar que Dios ha puesto en tu corazón, no te niegues, no te resistas, allí Dios te usará grandemente. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero no puedo despedirme sin agradecerle a usted que de lunes a viernes está comprometido con nosotros. Usted que sintoniza nuestro dial 1370M, que iba en el auto, que está en el trabajo, en la oficina, en casa, que está en alguna institución, aún donde quiera que te encuentres. Te bendigo y gracias por escuchar Café Pastoral. También aquellos que pueden vernos a través de los medios digitales y las plataformas digitales que tenemos y también a través de nuestro canal. ¿Cuál es la invitación entonces? Si este tema fue de bendición para su vida, no se quede callado. Compártalo también con otro o conviértalo en su tema de conversación de pronto al almuerzo o con alguien que verá en el resto del día. Hablemos de misiones. Mañana sábado continuamos igual con lo que es este compromiso con las misiones, concluyendo el día domingo con una palabra pastoral extraordinaria. Así que le bendigo y le deseo lo mejor. Soy Eliad Montes, le bendigo y nos vemos en otra oportunidad. Recuerde que de lunes a viernes de 8 a la mañana usted y yo tenemos una cita en esto que es Café Pastoral. Bendiciones.